A continuación vamos a ver contratos de depósito. Definición. El depósito es un contrato por el que el depositario se obliga al depositante a recibir una cosa mueble o inmueble que se le confía, a guardarla para restituirla individualmente cuando lo pida el depositante. Se requiere de la obligación de custodia, sea la principal exclusiva, porque en otros contratos, compraventa, arrendamiento, mandato, prenda y otros, el deber de custodia es secundario, posible de medio de otras obligaciones de carácter principal. A continuación vamos a ver la clasificación. A diferencia del Código de 1884, en el Código Civil vigente, del contrato de depósito conceptual y no real, de acuerdo con las razones expuestas antes. A propósito del mutuo, en relación de este punto, en un futuro amplio es un contrato bilateral, porque ordinariamente genera obligaciones a cargo de una y otra parte, en virtud que por su naturaleza es honoroso, pero no es bilateral en un sentido propio o estricto. Toda vez que no hay interdependencia de las obligaciones de la otra parte. Existe rescisión en este contrato, ni derecho, retención, ni la llamada excepción ad impleti contratus. Y además, con que la cosa depositada sea recogida por el depositante. Ahora vamos a ver las especies. Mercantil o civil mercantil. Mercantil si es entre comerciantes o si recae sobre cosas mercantiles. El artículo 2518 del Código Civil y el artículo 332 del Código de Comercio. O si es por causa de comercio, estamos hablando del artículo 75. Dentro de los depósitos mercantiles son de mencionarse los depósitos irregulares. Por decir, en los bancos, los depósitos que hacen en bancos, en el OXXO, y esos depósitos son más bien contratos de mutuo, como almacenes generales de depósito. Vemos que certificados de depósito, mercancía, bonos y prendas igualmente son depósitos mercantiles
los que se realizan en instituciones para el depósito de valores, como el Indeval, y a las cuales regulan la Ley de Mercado de Valores. Estas instituciones requieren la autorización de la Secretaría de Hacienda por considerarse que son de interés público. La presentación de estas instituciones de servicio de la guarda y administración, compensación, liquidación y preferencia de valores, ocultándose a dichas instituciones para hacer efectos los derechos patronales. A continuación vamos a ver depósito regular. La segunda, del depósito regular y depósito irregular. Según conserve la propiedad de la cosa, el depositante o la transmitida del depositario, el llamado depósito regular. Los depósitos bancarios de dinero, en los artículos 287 al 275, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se distingue el mutuo en el que aquel se celebra el contrato de interés del depositante y por ello puede solicitar siempre, cuando quiera, la devolución del depósito. En tanto que el mutuo se celebra el contrato en interés del mutuatario y no puede el mutante pedir a su arbitrio de la devolución del préstamo que se le haya hecho antes del vencimiento del plazo. Sin embargo, tal distinción no existe cuando el llamado depósito irregular tiene un plazo, dado que antes del vencimiento del término no puede exigir sobre el depositante, no puede exigir la devolución puede pedir la devolución anticipada de la suma cuando no hay un contrato cuando está un contrato que es fungible. Porque eso se trataría de un verdadero mutuo, que cuando se hace notar esto al estudiar los depósitos, como las especies de este último contrato que vemos, depósitos bancarios en cualquier tienda de los Oxxos, bancos, donde no haya un contrato. Vamos a ver el depósito miserable o depósito necesario. Depósito miserable o depósito necesario, que tenía lugar en caso de graves necesidades o infortunios como naufragio, incendio, inundación, saqueo, terremoto, etc., en los cuales agravaban las responsabilidades del depositario en cuanto a su fidelidad
y se aminoraba la severidad de la prueba. Esto se debía en el depositante. Suele equiparse en derecho comparado al depósito miserable, el depósito como en hoteles o casas de huéspedes, por los viajeros o los mismos huéspedes, y respecto a su equipaje o demás efecto. Y este es cuyo depósito lo tiene en nuestro derecho 4 peculiaridades. Ahora vamos, no requiere de la entrega al depositario de las cosas depositadas, ya que por la simple introducción de los efectos del huésped con el consentimiento del hospedero o de sus empleados, sus mismos empleados, se perfeccionaría el depósito. Vamos a ver el depositario hospedero. El depositario hospedero responde a actos de personas a él por las pérdidas, de destrucción o deterioro de dichos efectos, a menos que se pruebe que derivan de los actos del mismo huésped o de los mismos visitantes, sus acompañantes o sus servidores, o que tienen su origen en un caso fortuito o de fuerza mayor. Vemos en lo otro se establece un límite legal de responsabilidad del depositario hotelero a la ínfima cantidad de 250 pesos. Cuando no se puede inculpar culpa al hotelero o a su personal, ahora vamos a ver secuestro judicial y secuestro convencional, con las circunstancias de que el primero no es un contrato sin un acto procesal, ya que el depositario no recibe el bien ni del ejecutante ni del ejecutado, sino por decreto del juez. El secuestro convencional tiene un lugar cuando los dos litigantes en una contienda depositan la cosa disputada en poder de un tercero, quien se obliga a entregarla una vez concluido el pleito. Solo el que resuelve victorioso en el mismo, y quien además no puede liberarse de sus obligaciones antes de que termine el litigio, a no ser que consientan en ello, los depositantes obtengan aquel
una causa que haya sido declarada legítima por el juez. A continuación vamos a ver depósito de cosas o bienes de depósito de personas. Esto, último depósito a la mujer casada y en su caso de los hijos menores, tenía lugar como acto perjudicial previo al juicio de un divorcio. También podría decretarse judicialmente el depósito de la mujer casada cuando ella o su marido pretendían demandar o acusar a su cónyuge. Este depósito siempre era en orden judicial y solo también por orden judicial podía terminar el depósito cuando una consecuencia de la perdida igualdad de funciones del hombre y de la mujer. Esto era en el matrimonio. Actualmente ha desaparecido en nuestra legislación el procesar de la figura del depósito de la mujer casada, y a excepción del marido del hogar, el hogar conyugal. El depósito de hijos menores no atribuya en exclusiva la patria potestad sobre ellos, sobre los menores. Esto era en favor de uno solo de ellos, de la mujer y el hombre. Por tal motivo debe esto reglamentarse por el mismo juez que lleve el caso. Cuando se va a hacer esta forma de ejercicio de la patria potestad por parte de los progenitores, esto lleva a convivir con dichos menores. La reglamentación necesaria, sobre todo el que va a exigir decir quién va a convivir con los menores es el juez. Vamos a ver figuras afines. Suelen en algunos contratos presentarse en la situación que una de las partes tienen las obligaciones y derechos propios de un depositario, sin que propiamente exista un contrato. Al inicio del depósito, eso ni siquiera un contrato o accesorio librado a otro contrato. Así ocurre, por ejemplo, cuando hay una compraventa que el comprador acepta que la cosa quede a su disposición y se da por virtualmente recibido de ella. El vendedor que la conserva en su poder solo tendrá los derechos y obligaciones del depositario, así como también aprenda de una cosecha pendiente. A continuación vamos a ver los elementos personales.
La parte que intervienen son depositantes y depositarios. Y excepcionalmente, ninguna de ellas requiere la capacidad general para contratar, aunque no haya capacidad en el depositario. De todas maneras debe devolver la cosa que recibió. La devolución que también debe de hacerse como consecuencia normal de esta misma anualidad. Pero solo debe pagar daños y perjuicios. Esto si procedió con dolo o mala fe. Esto viene siendo ante el depositante cuando es incapaz. Ahora vamos a ver elementos reales. Esos elementos reales deben ser objeto a este contrato. Los bienes muebles o inmuebles, cosas corpóreas o corpóreas o incorpóreas. Se refiere de la cosa que no sea fungible, porque de contrario se trataría de un mutuo o llamado depósito regular. Una cosa que no sea en el comercio también puede ser el contrato de depósito, y no se necesita ejercicio o plazo para la devolución de la cosa, por ser un contrato oneroso por naturaleza. La reposición al depositario puede ser considerada también como un elemento real de este contrato. Ahora vamos a ver elementos formales. Elementos formales es un contrato consensual y no real. La entrega de la cosa no es el medio de perfeccionar. No es el medio de perfeccionar este contrato, sino una etapa de ejecución después del acuerdo de voluntades de las partes. Ordinariamente, después de recibir la cosa, se cumple en el momento mismo de celebrar el contrato, porque en el acto se entrega la cosa del depositante al depositario. Pero esto no impide que impida un intervalo entre una celebración del contrato y la entrega y recepción de la cosa. Las obligaciones del depositario. Son 4 estas obligaciones. La primera es recibir la cosa. ¿Cuál de estas obligaciones? Esta es el deber de acondicionar o de alquilar bodegas, graneros, vasijas, etc. para la guarda de las cosas depositadas. La segunda, cuidar o conservar la cosa. Esta obligación implica la custodia
para conservar la integridad física de la cosa, y la custodia jurídica consiste en la realización de actos conservatorios, como por ejemplo interpelación judicial para evitar la prescripción. Esta es para hacer distintiva el crédito. El cobro del interés o el crédito mismo. El ejercicio de elementos depositorios como por parte del depositario. De esto, si hay necesidad de hacer gastos para la conservación de la cosa, el depositario debe de avisar al depositante para que oportunamente lo vaya realizando. Y si a pesar de esta misma provisión, del aviso, de la misma provisión, que no haya responsabilidad por actividad del depositario, por no haber en él o marca de negligencia, pero si se trata de gastos urgentes que no permitan aviso previo,